Vamos a tener 3 charlas en este simposio. La primera charla se titula Genética para niños y niñas jugando aprendo sobre enfermedades raras y va a estar a cargo de la doctora Sasilha Vilches Zapata, quien es médica cirujana de la Universidad Anáhuac en Mérida, México. Es especialista en genética médica de la Universidad Autónoma de México, maestra en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Escuela de Medicina y Laboratorio de Ciencias Genómicas de la Universidad de Anáhuac en Mérida. Además, la doctora Vilches participa muy activamente de la Asociación Mexicana e Internacional de Esclerosis Tuberosa y hace un gran trabajo de capacitación en esa área, fundamentalmente con la comunidad, los pacientes y sus familias. Buenos días, ahí está. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias a la doctora por la presentación y bueno, gracias a la LAG por la invitación y pues darnos la oportunidad de hacer esta charla. Bien, bueno, es tempranito, queremos generar ideas, ¿no? Este simposio está sin duda diseñado por genetistas, pero para los futuros genetistas. Entonces queremos darles también algo de retroalimentación sobre algunas actividades que hemos desarrollado. Bien, para comenzar, vamos a hacernos una pregunta que es bastante simple, pero que a veces es necesaria, ¿no? Y es, ¿qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué es lo que te mueve como a salir todos los días a hacer las cosas, a entrar a un doctorado, a ejercer un nuevo trabajo? ¿Qué es lo que te mueve, no? Muchas veces pensamos que la parte que nos mueve todo el tiempo, pues es nuestras familias. Cada uno tendrá una respuesta ahí en la cabeza, en una foto o en algo, ¿no? Evidentemente, pues todo el tiempo nos impulsa nuestras familias, nuestros hijos, nuestro crecimiento personal, etcétera. Y en esa pregunta siempre tenemos que pues hacer algo más, ¿no? Entonces, esta pregunta se las quiero hacer a todos. Aquí todos yo sé que son genetistas, ¿no? Y quiero que me cuenten qué es lo que los mueve a vivir la genética. ¿Ok? Vivir la vida, salir a trabajar, amar a alguien es fácil, pero ¿qué los ha llevado a estar aquí el día de hoy? A amar la genética, ¿no? Esta también es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, hoy en particular les quiero contar una historia muy particular, ¿no? Que es la mía, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer las cosas o qué es lo que me hace a mí vivir la genética, ¿no? Y bueno, cuando uno egresa de la especialidad, yo soy médica genetista, yo soy médica especialista, obviamente pues sales a la calle con este impulso de querer sacar todos esos conocimientos para todas partes, ver muchos pacientes, apoyar a muchas personas, hacer tanto, ¿no? Y bueno, obviamente te formas en enfermedades raras y sabes que es complicado de repente acceder a, a un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros retos a los que yo me enfrenté fue dónde están los pacientes, ¿no? Y el segundo, sin duda, fue explicarle a mis papás a qué me dedicaba, ¿no? Entonces, ese impulso de salir a decirle a la gente, hey, la genética está aquí y nadie sabe qué es la genética, ¿no? Eso seguramente a todo el mundo le ha pasado. Entonces, bueno, con el paso de los años vas descifrando y desarrollando ciertos discursos para explicarle al resto del mundo fácilmente qué es lo que haces. En esa búsqueda, pues yo sí, yo estoy un poco diferente y yo dije, bueno, los pacientes no van a llegar a mí, tengo que salir a buscarlos. Y entonces cada quien desarrolla a lo largo de los primeros pasos alguna estrategia. Yo decidí salirme del consultorio, yo decidí ir a hacer jornadas, decidí ir a buscar estos pacientes. Y bueno, a lo largo de los siguientes años, recién egresada, que fueron muchos años y todavía es el día de hoy, una de las cosas que me mueve, que me gusta mucho es entrar a jornadas de todo tipo. Entonces al principio era vamos a hacer jornadas médicas, iba a las jornadas médicas. Luego dije, no, vamos a buscar pacientes en jornadas audiológicas, vamos a hacer jornadas de odontología. Entonces, cualquier jornada que había de atención médica, iba yo como genetista. Y la primera parte que me tocaba era de que alguien me dijera, bueno, sí, claro, ven, eres doctora, sí, ok, pero eres genetista. Yo sí, soy genetista, yo también quiero participar. Pero vamos a ver pacientes de odontología y vamos a ver pacientes con defectos auditivos, vamos a ver pacientes con algunos trastornos del maxilar. O sea, ¿realmente quieres estar ahí? Y yo siempre les decía, sí, seguramente vamos a ver a los pacientes. Esa historia hizo que, por ejemplo, una de las historias que más me gusta son la participación que hemos tenido en jornadas auditivas, ¿no? Empezamos captando pacientes con sorderas familiares
y hoy tenemos una casuística enorme de pacientes con malformaciones craneofaciales que han ido surgiendo, ¿no? Empecé a conocer a mi población también. Yo vivo en una zona de origen maya, digamos, donde tenemos muchísimas comunidades de origen maya. Y ha sido sorprendente redescubrir, ¿no? Y ver cómo nuestra población puede ser, sin duda, totalmente particular. Tenemos poblaciones específicas donde hay síndromes genéticos específicos y entonces el acercarme yo a ellos ha sido primero sorprendente de descubrir y segundo ha sido también un trabajo que ahora abre una brecha nueva que es la genética comunitaria. No sé si la han escuchado, como rama ya existe, ¿no? Y es fascinante realmente porque puedes hacer un impacto no solo en el individuo, sino también en la comunidad entera. Y bueno, historias les puedo contar muchísimas, ¿no? El último elemento que he descubierto y que me apasiona muchísimo de la genética comunitaria es descifrar estos misterios, reescuchar estas formas en las que la comunidad eh, eh, entiende su condición genética, ¿no? Entonces, acerca de, por ejemplo, fue un hechizo o fue algo alrededor del fenómeno genético o del fenómeno que les tocó vivir, ¿no? Entonces, en una de nuestras comunidades llegó inclusive a decir un reportero llega a hacer un reporte sobre una niña que llamó la niña más bonita de México. Es una historia muy bonita donde se trabaja que ella tenía síndrome de Waardenburg. Ella era sorda profunda bilateral, pero de ojos muy hermosos, ¿no? Entonces había sido un hechizo por la belleza de esta chiquitita y en esta comunidad esta solución a este fenómeno que no entendían, les daba paz. Entonces, cuando llegamos nosotros a tratar de explicarles que esto era un síndrome, definitivamente no fue pues también aceptado, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que generar discursos que son totalmente complejos. Uno cree que el discurso con el que saliste diciendo la genética es esto, se va reescribiendo, ¿no? Y se va contextualizando para cada condición y para cada familia. Entonces, ese impulso, que eso es lo que a mí me mueve, pues también me lleva a hacer investigación y otras cosas. Y aquí les cuento, bueno, que también hay que aprender a escribir y a explicar la genética, imagínense con señas, ¿no? Ahí tenemos pacientes sordos. En la búsqueda de esto, obviamente alrededor de los años, pues empecé también a reconocer que habían algunos otros individuos alrededor, ¿no? Aprendiendo de forma inmediata y que no necesariamente era el paciente, sino es completamente la familia. Entonces, soy una transformada al trabajo en familia porque a lo largo de estos años también he visto el impacto que tiene cuando tú logras apoyar al paciente para entender su condición. Es clave que el núcleo también entienda las explicaciones alrededor de ese fenómeno, ¿no? Y entonces se hace más difícil cuando tú crees que una solución o una forma de explicar una idea, sí, tiene síndrome de tal, ¿no? El paciente va a hacer lo mismo para todos y ese paciente tiene que ir a explicarle a la mamá, explicarle a los hijos o explicarle a los hermanos menores, ¿no? Entonces, es real que empoderar a los pacientes con conocimiento es clave para que ellos puedan generar soluciones, ¿no? Y obviamente mejorar la forma en la que su día a día se da. Entonces, bueno, yo soy apasionada de muchas cosas, pero sí de una condición en particular que es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una condición genética que tiene un contexto difícil. Son bebés que desde el nacimiento tienen tumoraciones en cerebro, tumoraciones en corazón, múltiples tumoraciones a lo largo de la vida, pero hay un elemento clave que los distingue, que es la epilepsia. Entonces, imagínense una familia que empieza con un diagnóstico complejo, que además tiene elementos que abonan negativamente a la calidad de vida, ¿no? Y no solo del paciente, sino también de la familia. En esa búsqueda hace 12 años, ya 13, bueno, empecé a participar en una organización que es la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa y que bueno, ahora se reconfigura como la TSC Alliance México, que es una filial de la organización internacional. Esta organización, quiero contarles que este año cumple 50 años. O sea, es una organización fundada por padres, por familiares, y que cumple 50 años, y nosotros como Asociación de Genética cumplimos 50 años también el próximo año. Yo decía, wow, es impactante la búsqueda de soluciones que vienen de las familias, que inclusive le ganan al tiempo en el que los genetistas ya estamos haciendo algo. Algo increíble de esta organización es que ellos han apoyado en la generación de investigación para descubrir los dos genes
y siguen trabajando fuertemente para el aval de muchísimos medicamentos. Entonces es el empujo de las familias con conocimiento fortalecido que permite que se hagan los cambios. Ese es el primer tip que les quiero dejar, ¿no? Apoyar a las familias con condiciones raras también permite que ellos realmente se accedan a un tratamiento al final del día. Bien, y entonces, en el caso, bueno, hemos tenido esta oportunidad de hacerlo. Nosotros hacemos jornadas de atención médica, pero también hacemos congresos médicos para pacientes. Y entonces ahí ha sido algo muy, muy bonito porque les podemos explicar sin duda no solo qué es su condición, sino pudimos entender que ellos son pacientes expertos. El que sabe más de su enfermedad es el paciente. Lo que tenemos que hacer es dejar de subestimar que son pacientes, salirlos del consultorio y capacitarlos para fortalecerlos en su conocimiento. Y bueno, esto nos ha tomado algunos años, ha sido complicado, es cada vez más solicitado que un paciente acceda a congresos médicos para poder saber más de su condición. Entonces, nosotros les hemos hecho ya todo un sistema de capacitación que empieza desde el congreso anual de esclerosis tuberosa, trayendo especialistas, teniendo foros, inclusive dando consultas. Y esto permitió que obviamente nosotros pudiéramos empezar a colaborar con otros países. Entonces, también participamos como miembros desde el 2017 en la organización mundial, que es la TSI, la Atherosclerosis Complex International, y ahí fue donde todo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Creíamos que por ser mexicanos, que por ser latinoamericanos, que por tener ciertas limitaciones de acceso a ciertos tratamientos, teníamos cierto catálogo de problemas. Y resulta que no. Resulta que es exactamente igual en cualquier parte del mundo. Estés en Estados Unidos, en Canadá, en Corea, las dificultades de necesidad de acceso a la información son exactamente las mismas. Inclusive el proceso mismo de entender la condición y la incapacidad de los médicos de poder proporcionar conocimiento real para los pacientes. Entonces, pues bueno, hoy les quiero dar solamente algunos tips. No voy a tratar de ir sacando algunas ideas, pero bueno, me voy a basar solamente en tres. Y estas son tres enseñanzas para la enseñanza, justamente. La primera lección que les quiero compartir es aprender a involucrar a los pacientes. Ay, no tengo este. A ver. Ahí está. Involucrar a los pacientes. Sin duda, salir a buscar pacientes hace que tú puedas tener una colaboración más cercana a ellos, ¿no? Dejar de estar del lado del consultorio y tratar de entender que sí estamos trabajando con ellos, pero estamos tratando de que ellos adquieran o hacerlo simplemente para ellos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esta coparticipación paciente, que ya no los queremos llamar pacientes, ¿no? Sino socios, ese es un nuevo concepto, nuestros socios en este diagnóstico, van a poder apoyarse en algunos indicadores. Hay muchos retos y esta es la parte la que quiero que nosotros entendamos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre educación en genética, pero ¿para qué vamos a educar en genética? Cada quien va a tener un contexto. A lo mejor yo estoy educando porque estoy haciendo, no sé, alguna línea de hibridación para tener un diagnóstico, tal y entonces tener un impacto en cierta población de, no sé, cualquier ser vivo, ¿no? Pero ¿para qué? Entonces, para qué, por ejemplo, en enfermedades raras, nos pone en un contexto de decir que faltan registros de enfermedades raras en Latinoamérica, ¿no? Hemos trabajado en eso. Pero también nos podemos hacer fuertes si tenemos más información de una enfermedad. Y resulta que a lo mejor hay solamente 120 individuos en el mundo o a lo mejor esta tiene una frecuencia de uno de cada 6,000, son pocos, pero si nosotros coparticipamos con los pacientes, los fortalecemos con conocimiento y también les permitimos que nos expliquen más sobre su condición, entonces podemos hacer sin duda algo más grande, ¿no? En esta organización, desde este año ya participamos con algo que se llama el Natural History Database, o sea, integrar datos biofísicos, integrar datos genómicos y también integrar datos que no están en las guías clínicas. Por ejemplo, hay algunas de las características de esta condición. Uno diría, bueno, porque están asociadas a epilepsia, entonces el paciente normalmente tiene autismo o características en el espectro. Pero tenemos pacientes que no tienen nada de eso y entran en un rubro que se llama TANT o trastornos neuropsiquiátricos. Y tengo, por ejemplo, pacientes que me cuentan, yo soy arquitecta, siempre he sido buenísima, pero cada vez que hago tridimensionalidad,
no me sale, ¿no? Entonces, esos elementos que solamente ubicándolos, ¿no? Estos datos clínicos que podemos meter en esta base de datos, hoy sabemos que ya son un dato clínico más de esta condición. Entonces, el espectro amplio de las condiciones raras se desenrarece si nosotros permitimos que los pacientes nos cuenten más y podemos hacer ese registro. Obviamente, este impulso ha hecho que el colectivo de pacientes, en colaboración con investigadores, pero bien guiados y obviamente buscando recursos, o sea, en esta coparticipación investigadores-pacientes, hayan hecho a lo largo de estos años 5 de los procesos más importantes para el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de los pacientes con esclerosis tuberosa en particular. Entonces, sí hay un hacia dónde vamos, ¿no? Un por qué. Para poder llegar ahí, entonces conocimiento es poder. Y esto, bueno, empoderar a los pacientes y a las familias, pero a través de educación efectiva. No es lo mismo decirle, acá hay un folleto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, bueno, como les contaba, nosotros hacemos estas reuniones, desarrollamos sin duda una serie de kits, una serie de estrategias para poder llegar a ellos. Y algo que a mí me encanta, que eso es lo que a mí también me mueve, es que cuando ya terminan capacitados, o sea, cuando ya realmente dicen, por ejemplo, hay pacientes que dicen, hola, mucho gusto, ¿tú eres la doctora Vilchi? Sí. Oye, acaban de darle el diagnóstico a mi bebé, pero quiero que me cuentes. Leí un artículo del 2024 que dice que la molécula bla, bla, bla. Y entonces dices, "Ay, a ver, ¿cómo vamos a empezar? No, porque yo vengo a ti a decirte que tu bebé tiene, ¿verdad?" Entonces, la forma en la que los pacientes hoy ya ven la información es una barra arriba. Entonces, empezar desde arriba es importante. El impulso obviamente creció muchísimo y esto ha sido algo muy, muy hermoso. Los invito a salirse de sus laboratorios también y vayan a buscar lo que sea que los impulse a vivir la genética, porque esa parte les va a dar movimiento para adelante. Entonces empezamos a participar en las jornadas, en los congresos mundiales y resulta que dentro del Congreso Mundial en Estados Unidos había nichos. La gente dice, quiero saber todo sobre esta condición rara que tiene mi bebé, voy a ir al Congreso Mundial. Y llegaban al Congreso Mundial y habían grupos, los que hablaban japonés pero no hablan nada de inglés, los que hablaban español pero no hablaban nada de inglés, nada, ¿no? Entonces veías bloques de gente queriendo más información con sus traductores en simultáneo, pero tampoco era eficiente. O sea, así me pongas al ponente número uno en el mundo a hablarme de rabdomiomas o otras cosas, si no hablas mi mismo idioma, no funciona, ¿no? Entonces empezamos a hacer en el 2017 grupos de trabajo como una pequeña reunión chiquita dentro del mundial de distintos idiomas. Nosotros guiamos la de español desde hace ya varios años y ha sido impactante. Por ejemplo, hay abuelitas que viven en Estados Unidos que cuidan a los niños toda la mañana, los papás se van a trabajar y la abuelita, y juntábamos a las abuelitas, vente, voy a platicar, cuéntame, ¿no? Y me dicen, es que nunca nadie me había explicado esto porque yo estoy en casa cuidándolo, pero no entendía nada, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de la familia no solamente impacta a los pacientes, sino impacta también la calidad de vida de los cuidadores primarios. Estos foros en español se generaron por el reto de no tener acceso a la información, obviamente en ese idioma. Una vez que nosotros empezamos a entender que este fenómeno era real y que aplica para todas las enfermedades de baja frecuencia, de verdad, entonces empezamos a hacer algunos programas interesantes. Uno de ellos es que es el de los monitores expertos. Empezamos a trabajar en colaboración con la organización internacional, generamos este proyecto que se llama TSC Academy y sobre TSC Academy lo que hicimos fue tomar a estos pacientes expertos. Inicialmente los llamábamos pacientes expertos. Esta mamá, este papá que eran así súper, súper empoderados, pero que también y ojo, no eran doctores, o sea, ninguno tiene formación de doctores ni del área de la salud. La mayoría son amas de casa o a lo mejor abogados, pero tienen esta fibra de querer saber más. Y una vez que sabían más, tenían un poder que era el poder de comunicación. Entonces generamos nuestro primer bloque que fue con 15. Estas son nuestras monitores expertas. Y cuando ya habíamos hecho la capacitación, entonces
les daba yo clases de genética, imagínense, ¿no? Entonces yo iba explorando y decía, a ver, vamos a ver cómo vamos, al punto de que hoy el programa ya es un curso de genética chiquitito, sin, o sea, desde cero hasta arriba para que ellos entiendan el origen genético, ¿no? Ellos, por ejemplo, te pueden preguntar, las preguntas más complejas son las preguntas más complejas que podría tener cualquier especialista y te las contestan, ¿no? Es impresionante. Obviamente ellos no van a guiar el tratamiento, que ese es otro punto importante. Una vez que capacitas a este experto, ellos saben traducir en palabras naturales a otras familias sus necesidades y sus capacidades. Por ejemplo, si tenemos una paciente que viva a lo mejor en esta parte del país y no hay un doctor o un especialista que llegue hasta allá, entonces conectamos con el primer monitor que esté más cercano a ellas, que generalmente tenemos varios en varias partes de la República, y este monitor experto les da la bienvenida, los apoya y los canaliza directamente al especialista que esté más cerca. ¿Ok? Algunas veces los pacientes llegan con una pregunta, oye, tengo un tumor en el cerebro, ¿me lo tengo que operar? Y ya ahí sabemos que hay un capítulo enorme de seguimiento, tratamiento y colaboración de especialistas que se tienen que dar en este paciente. Entonces el monitor experto da contención y entonces lo canaliza, ¿no? O lo manda a las sesiones. Entonces, igual fue como sacar la clínica especializada y llevarla a varios lugares para que podamos tener seguimiento. Pero para eso obviamente hay que basar nuestro conocimiento de genética de hasta abajo y llevarlo hasta arriba. Pues entonces la genética es para todos, ¿no? Definitivamente. La genética, todas las ciencias alrededor de lo que creamos son para todas y todos. Y en eso, bueno, se nos ocurrió hacer un curso que fue el curso de genética para niñas y niños, porque en las sesiones y en las veces que nos reuníamos, veíamos a los niños, ¿no? Entonces estaban los hermanitos y de repente empezamos a ver que esta organización en cada reunión empezó a crecer. Y los hermanitos y hermanitas de los pacientes bebés empezaron a empoderarse fuertemente. Cuando nos dimos cuenta, teníamos adolescentes que ya hablaban fuerte sobre genética, ya hablaban mucho más con pasos seguros sobre esclerosis tuberosa y eran los transformados número uno del tratamiento y del seguimiento de sus hermanitos. Entonces empezamos a ver un fenómeno totalmente novedoso, una locura, se los prometo que impactante. Y bueno, al principio lo hice yo para recaudar algunos fondos para poder hacer una de nuestras reuniones y obviamente invité a los chicos de la comunidad, ¿no? La genética sí es compleja, pero puede ser entretenida de enseñar, ¿no? Realidades que no vemos, y estos son, les prometo que son WhatsApps reales, no tienen nombres, pero son reales. Una vez que yo abrí la convocatoria para el primer curso, yo invité de forma personal a los chicos de la comunidad de esclerosis tuberosa, porque era para ellos y pues estábamos ahí involucrados. Fue sorprendente, ha sido un fenómeno impactante. Los cursos se llenan en un minuto, la verdad se llenan rapidísimo, pero empezamos a ver realidades que estaban ahí. Entonces, aunque el curso estaba para cualquier niño de 4 a 10 años, me llegaba ¿no? Y me dice, mi hijo tiene síndrome de Noonan y me gustaría que supiera un poco más de ese tema, al igual que su hermano. Y empezaron a llegar bebés y niños, ¿no? Con condiciones genéticas de otro contexto. La verdad, yo no lo había dirigido para bebés con condiciones genéticas ni familias raras. Y empezaron a llegar. Pero miren, acá no. Mi hija tiene síndrome de Down y siempre me pregunta sobre su cromosoma especial. ¿Este curso podría ayudarle a entenderlo mejor? Entonces, es impresionante. Cada vez que nosotros vemos un bebé con Down, una condición inclusive no tan rara como frecuente como el síndrome de Down, hemos generado discursos, médicos, familias, inclusive las organizaciones, hemos generado discursos para explicarles a los demás que mi hijo tiene un cromosoma de más o que mi hijo tiene esta característica que lo hace especial. Pero no nos hemos detenido a explicarle a él o a ella qué es esto que es un cromosoma de más, ¿ya? O sea, no sabe que es un cromosoma, él entiende que hay algo más. Entonces, el empoderamiento ahora empieza a generarse desde el primer día, ¿no? Obviamente se enfrentan a otros retos. Por ejemplo, este curso podríamos darlo en la escuela de mi hijo para integrarlo a que se sienta mejor, o mi hijita tiene neurofibromatosis y ella sufre bullying. ¿Podrían darle este curso a los niños en la escuela? Otro fue
me gustaría saber si este curso los niños aprenden porque aprenden a que todos somos diferentes por dentro y, perdón, todos somos iguales por dentro y diferentes por fuera, porque no están enfermos, solo tienen una enfermedad rara. Y entonces todas estas participaciones han sido mamás y papás que de forma aleatoria vieron un curso de genética y dijeron, quiero. ¿Sí me explico? Entonces, es impresionante. Los papás, o más bien las familias de estos chicos, están buscando soluciones que antes no existían. Y bueno, se ha llenado. Entonces, ha sido muy bonito. El curso, entonces, lo fuimos integrando. Es un curso muy, muy bonito, los invito. Sí. Vamos a tener uno en Puebla, los invito. Es un curso basado en el modelo STEM. Es un curso donde empezamos desde el contexto de qué es estar vivo, luego qué es la célula, y de ahí nos vamos a cromosoma, gen, y bueno, ya de ahí vamos a entrar hacia alelos, etcétera, ¿no? Ha sido increíble. La primera vez que yo lo hice, les prometo, yo soy profesora de medicina, puedo dar esta charla sin problema. La primera vez que lo di, me moría de terror. Yo estaba aterradísima, tenía nervios. Yo decía, "Ay", porque no sé si han escuchado esto, ¿no? Que dicen que cuando tú eres muy bueno en algo, se lo puedes explicar a un niño de 5 años y ya eres el experto, ¿no? Y yo decía, va. Pero como sabía que había un contexto de chicos con ciertas características, en la mezcla con chicos que eran pues genéticamente normales, digamos. Entonces tenía que partir de una barra de cero y explicarle a bebés de 5 y de 4 y de 5 años y ya de ahí para arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos divertido y fue muy sorprendente, les prometo. El primer día les explicaba, bueno, los genes esto, y los fuimos llevando de gen y de repente llegamos a genes al ADN, ¿no? Y entonces, ¿qué es el ADN? ¿Ustedes saben qué es el ADN? Y todos así de, claro, obvio. Así, ¿qué es? Y entonces, ¿y qué es una mutación? Pues Spider-Man y los dinosaurios y los mutantes. Y entonces empiezan ellos a explicarme su versión y el conocimiento colectivo de genética en ellos era altísimo, altísimo. Yo nada más literal agarré 3 ideas, las estructuré, las cerré y ellos entendieron perfecto. Al final, bueno, aquí les enseño yo una foto de un cariotipo, hacemos nuestros cromosomas, jugamos con secuenciación para hacer los legos, hacemos una célula, el concepto de célula en la casa, son los organelos basados en la idea de que cada uno de los organelos tiene una función en tu casa, no el basurero es el lisosoma, todo eso, ¿no? El programa está enfocado en más o menos 4 horas. Le hemos ido haciendo algunas adecuaciones y lo más bonito de esto es que pudimos integrar en el programa STEM la sensorialidad. Entonces, no sé si ustedes también son expertos y les prometo que van y dicen, esto nunca lo había pensado, ¿no? Que era, por ejemplo, los genes, ¿dónde viven, no? Esta es la parte de la integración sobre el concepto de lo visoespacial de la célula. Luego, ¿cómo podría sentirse una célula por dentro? Y es que todos nos explicaron que el citosol es esta cosa pegajosa, ¿no? Entonces, ellos cuando hacen esto, están integrando el concepto de la sensorialidad de un slime dentro de la célula. Luego, por ejemplo, ¿cuántos genes compartimos con otros seres vivos, ¿no? Y en qué somos distintos. Y entonces ellos, de verdad, ha sido impresionante. Hago este ejercicio con mis alumnos de medicina y les digo, ¿cuántos genes compartimos con un chimpancé? Tanto. Y un ratón, tanto. Y le vamos adivinando. Y con una roca y todos los niños, cero, o sea, cero. Se los hago a mis alumnos de medicina y todos así como, ¿con una roca? Empiezan, no sé, está vivo. Pues cero, ¿cómo que le piensas? No, sí, es que. Entonces, nuestro nivel nos cuesta trabajo aterrizarlo fácilmente, ¿no? Hacemos extracción de ADN de fresa de una banana y entonces, no sé si ustedes lo han hecho, sabemos que es un experimento simple, pero por ejemplo, si un niño, inmediatamente cuando lo hicimos, los niños decían, ¿y a qué sabe? ¿Lo puedo probar? Y yo, pues tiene jabón y alcohol. Bueno, a ver. Y todos lo prueban y sabe a banana. Y yo, a ver, o sea, ¿cómo que sabe a banana? Sabe riquísimo, sabe como un martini de bananas. Entonces, esto también lo lleva ahí. El de banana y de fresa lo hacemos porque son dos sabores que les gustan y además se ve la diferencia del volumen genómico, ¿no? Que es así gigante. Después de todo esto, bueno, en este caso nosotros hacemos un concurso de dibujo y les preguntamos qué se imaginan que vive dentro de su genoma.
Esto ya lo hemos hecho en algunas escuelas, lo hemos hecho también en otros foros. Llevarlo a la Meca, ¿no? Entonces, la asociación, yo soy secretaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. He leído muchas veces la visión de nuestra asociación desde que entré, y algo que une a todos es somos un grupo de gente que se apasiona por la genética, ¿ya? Y yo lo leía y decía, pero si somos apasionados, ¿por qué somos tan aburridos de repente? No solamente venimos a los congresos y queremos ver lo más novedoso, pero ¿dónde está la pasión? Y entonces, bueno, ya viendo cómo vivía con los niñitos y sus respuestas, dije, necesito saber qué dicen los chiquititos en un curso donde los papás son genetistas, y vamos a ver qué dicen, ¿no? Este va a ser el día 16 de noviembre, el día sábado por la mañana. Y en este caso, bueno, me fui a buscar quién más quería participar. Y bueno, no sé si ustedes conocen al doctor Gecko. El Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene un personaje. Este es muy famoso, sale en la tele, pero la forma en la que se ha enfocado el doctor Gecko a los niños es normalmente de adolescentes para arriba. Y esta va a ser su primera colaboración con niños más pequeñitos. Pero lo más bonito del doctor Gecko es que hace retos científicos. Y entonces los másters científicos se expresan y platican con los niños sobre sus contextos. Y bueno, sobre algunas respuestas, preguntas, respuestas, etcétera. Y entonces, bueno, yo ahí voy, ¿no? Como todo esto, como se podrán dar cuenta, esto es el resultado de una serie de experimentos, ¿ok? Y entonces les digo a los del INMEGEN, oigan, tengo esta idea, tengo ganas de hacerlo en el Congreso Nacional, vamos a invitar a una escuela, vamos a hacerlo grande, vamos a meter, son cerca de 45 niños los que vamos a invitar. Y todos me dijeron, yo voy, yo voy. Yo dije, sí, bueno, los de difusión, si me echan la mano, préstenme la botarga. Así empecé. Le dije, me prestan la botarga del doctor Gecko. Y entonces me dicen, no. Entonces me mandan una lista de la gente que quiere participar, y todos son doctores con doctorado, postdocs, todos son científicos de alto top, y dicen, yo quiero explicarles extracción de ADN a los niños. Entonces el curso, por ejemplo, tenemos a la doctora Luzma, que ella es nuestra citogenetista estrella, y ella dijo, yo quiero hacer el curso, yo quiero explicar cromosomas, ¿no? Entonces va a ser un reto, o sea, ahora los voy a sacar ellos de su laboratorio, los vamos a poner a jugar genética con niños, y ellos se van a sentir en el reto de explicarle a un niño de 6 años qué es un cromosoma y cómo es que yo vivo de ser citogenetista de esto, ¿no? De mi trabajo. Obviamente muchos papás ya se inscribieron, y lo más chistoso, le decía al doctor Alex, es que se llenó muy rápidamente, se llenó en 4 horas el curso, de muchísima gente de todo tipo, así hay periodistas, hay ginecólogos, hay oncólogos, hay genetistas, muchos papás de bebés con condiciones genéticas, y bueno, va a ser un goce. Entonces, bueno, pues yo les agradezco el espacio, los invito para que vayan a ver lo que sea ahí de lejos, y si no, bueno, que ustedes mismos generen sus propios foros y siempre piensen en niños y en familia. Gracias. Y la tercera charla estará a cargo mío, se titula Genética, chicas, chicos y algo más. Y yo soy Rosa Andrea Pardo Vargas, yo soy pediatra, soy genetista y soy máster en educación. Actualmente me desempeño como profesora titular de la Universidad de Chile, y mi área de investigación fundamentalmente son los defectos congénitos y fundamentalmente la espina bífida. Bueno, la última charla entonces del módulo corresponde hablar sobre genética, chicos y algo más. Aquí vamos a resumir entonces la experiencia de lo que hemos trabajado en Chile sobre el tema. Comentarle entonces que la sociedad está interesada en cumplir sus objetivos, y uno de los objetivos es tratar de que se promocione el conocimiento de la genética en todas las áreas y en toda la región del país. Por eso, entonces, se han llevado a cabo distintas actividades como charlas, talleres, generación de infografías, y se está diseñando algunas otras actividades que les estaré contando a lo largo de esta charla. Vamos a hablar de 4 desafíos, 3 que ya se cumplieron y uno que está en proceso. Para partir, vamos a hablar de la clásica que ya les debe haber pasado a muchos de ustedes, de que reciben una invitación de algún colegio para dar una clase. Y ustedes se motivan muchísimo porque es el tema que ustedes específicamente están haciendo y están trabajando en el día a día.
En lo particular, sucedió que se convoca para una clase sobre citogenética para hablar de trastornos de disyunción, hablar trastornos de los cromosomas. Ok, fácil. ¿Para quién? Para el tercero medio. En Chile se acaba la educación escolar en cuarto medio. Entonces, ya, ok, chicos, 16, 17 años. ¿Cuántos, por favor? 24. Bien, listo. Vamos a eso. Pero yo voy a subir esto a la UTP, a Unidad Técnica Pedagógica. Y entonces descubren que hay la vicepresidenta de la Sociedad Genética de Chile, entonces que si era un recurso mal empleado, darle la clase solamente a 24 alumnos, entonces deciden juntar a todos los alumnos de los últimos años de media del colegio en un auditorio, muchachos entonces que oscilan entre 16 y 18 años, un auditorio similar a este, 94 alumnos y además expandir el temario de la clase. Y es todo esto que ustedes están viendo acá porque era todo el módulo de genética que tenían que ver en ese año, ¿ya? Entonces tú pasas como docente, pasar de solamente los cromosomas a que quieres que hablen de la manipulación genética, de cómo impacta esto y cómo se emplea en la industria. ¿Cuáles son los conceptos básicos del que ya te han dicho, la citogenética y sus trastornos y los efectos en la salud, pero además de epigenética, ¿ya? Y además de inclusión. ¿Ya? Entonces, los que trabajamos en esto comprendemos que esto lo estudiamos los genetistas clínicos por lo menos los 3 años y todavía salimos y no sabemos muchas cosas de estas y tenemos que seguir haciendo educación continua, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Bueno, diseñamos la clase, asumimos el reto y bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda, contando con tiempos y pausas para poder tratar de capturar la atención de estos adolescentes y que no vayan a tomar el celular en la clase, que es lo más usual, ¿cierto? Bueno, pero entonces, yo soy médica, pediatra, genetista clínica, no sé nada de la industria, pero afortunadamente trabajo en una sociedad y empleo mis redes. Entonces, WhatsApp al doctor Cubillos, que trabaja en el Instituto de Biología Integrativa en la Universidad de Santiago de Chile y que trabaja fundamentalmente con levaduras. Levaduras que se emplean y que se mapean en todo a lo largo de todo el país para tratar de mejorar lo que es la producción de cerveza y de vino en Chile, ¿ya? Entonces, Francisco dice, listo, te presto unas diapositivas y la presentas, ahí me explican un poco, y entonces armamos estas 2 diapositivas en las cuales hablamos de que esto sirve para generar tecnologías recombinantes y generar eh, enzimas como la insulina, sirve también para generar vacunas, sirve para el uso de la reconstitución de la flora cuando estamos enfermos de la diarrea, para la misma industria que ya mencionábamos de los bebestibles, para generar biodiesel, ¿ya? Y que esto, como mencionaba Silvana, no está en la estratosfera, sino que se está haciendo en Chile, y que él con su equipo entonces recorre de norte a sur Chile buscando cepas diferentes, no solamente para la industria, sino para saber también si eran las mismas que se usaban en la antigüedad. Estas son las tinajas que se encuentran en los cementerios de la momia Chinchorro, que son las más antiguas del mundo, que están en el norte de Chile, ¿ya? Y cómo esto puede impactar la salud. Ahí se acaba la charla de la doctora Pardo de lo que era industria. Y entonces les digo a los chicos, bueno, ahora sí ya vamos entonces a hablar de otro tema, que ya es más lo mío, que ya es más genética clínica. Y entonces vamos a hablar de la trastorno de la disyunción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Se genera el cisma porque le pedimos a 2 colaboradores varones, 2 colaboradores mujeres que pasen adelante, bueno, entonces la bulla que tú, que ve, bueno, entonces deciden, por fin salen acá 4, y los 4 incautos, entonces, a los 2 hombres se les asigna el rol de que son los cromosomas que están en la metafase en el ecuador, y a las mujeres van a ser los cinetocoros que se van a traer después los cromosomas. Se les entrega entonces indicación de que se tomen de las manos los chicos, entonces nuevamente se genera la bulla, porque los 2 hombres se están tocando la mano, bueno, en fin. Entonces ahí capturaste la atención, como sea, pero lo capturaste, están contigo, ahí reconoce que están en la actividad. Y les dice ya, aquí están las coecinas, entonces, si estas proteínas no se sueltan, ¿qué va a pasar? Pues se pegan, van pegadas, bueno, ok, entonces no se van a separar, se van a ir juntos, entonces hay un trastorno de disyunción. Bueno, ya, ok. Se fueron las de conexinas. A ver, las chicas, vengan acá, ayuden. Y las chicas tienen un lazo, ya literalmente como para enlazar una vaca. Y entonces se les pone aquí en la cintura a los caballeros y ellas se paran allá en los extremos, ¿ya? Y eso es lo que está semejando acá esta diapositiva. Entonces,
se le está dando la indicación, tú te vas a hacer allá porque ellos van a soltar las codexinas y tú lo vas a traer, lo vas a traccionar. Eso es el uso mitótico, los microtúbulos, y aquí está el lazo, entonces semeja que son los microtúbulos, y ya, hacen el ejercicio fantástico, se segregan, y entonces está todo estupendo. Ya, vuelvan otras al medio, se paran acá, entonces vamos a traccionarlo nuevamente. Ya, entonces empiezan a hacer todo el ejercicio. Cuando están bien tensos, llega la doctora Pardo con una tijera y corta uno de los lazos. Entonces, ¿qué pasa? Los dos muchachos se van para allá con la otra, ¿ya? Entonces, les queda un poco más claro a los chicos lo que son los trastornos de inyección y cuál es la etiología de este problema, ¿ya? Participaron, van, se sientan, bueno, otro momento porque empiezan, uy, que lo hiciste mal, uy, que no ganó ya, ¿listo? Entonces, seguimos jugando y participamos, avanzamos. Recuerdan que les mencioné que entraban entonces tercero y cuarto medio en esta sesión. Allá en el segundo medio se separan en grupos. Unos van a estudiar grupo de ciencias, otros van a ser matemáticos y otros van a ser humanistas. Entonces, cuando yo les estoy hablando de la desegregación y bueno, aunque sea juego, muchas veces los matemáticos van a estar out. No están ni ahí con eso, ¿cierto? No les interesa y no es su feeling. Entonces, los estresamos y los vinculamos a la clase. Entonces, digo, a ver, ¿quién es del grupo matemático? Usted ya, entonces, tenga el micrófono. Atento que vamos a tener un problema matemático. Yo le acabo de decir a usted que uno de cada 500 individuos varones puede tener un síndrome de Klinefelter, ¿cierto? Bueno, entonces, profesor Espejo, que es el jefe de todo el ciclo, ¿cuántas personas forman la comunidad institutana? 1.700, profesora, ya. Entonces yo estoy diciendo, entonces en este momento hay 1.701 en este instituto. Supongamos que la mitad, igual que Chile, 51-49 son hombres y mujeres. Entonces, supongamos que la mitad, acuérdense, ¿no? 1.700, hay 1.701, la mitad son hombres en el instituto. Entonces, ¿qué probabilidad hay que en el instituto haya un varón con Klinefelter? Ya, el muchacho bloqueado, no piensa nada, y entonces empiezan todos los otros, 08, no, como no sabes, Ramos, no. Entonces, no, ya, ok, están todos vinculados, entonces ya, si les queda claro, y más tarde sigue otro problema, entonces está ahí todo así, histéricos, pendientes de cuál número sigue, ¿ya? Y ahí está el pobre incauto que le tocó sacar el 08. Y si ustedes ven acá, como mencionaba Silvana, es súper importante que la actividad no sea solamente para quien estaba dirigida inicialmente, que eran los alumnos, sino también para los docentes, ¿ya? Entonces, yo tuve la fortuna, las ventajas, me fueron presentando, apenas iban llegando los alumnos, a todos el miembro del cuerpo docente de ciencias y química del instituto, y bueno, ya, ahí participaron igual ellos también de la sesión. No pasa. No pasa. No pasa. Bueno, a la profesora que me invitó muy cordialmente, entonces le puse pega, igual que me la puso ella a mí, y tenía que entregarle a 10 alumnos varones, a 10 alumnos mujeres, unos cromosomas que estaban hechos en papel de colores diferentes, y la pareja evidentemente pues estaba del mismo color. A medida que íbamos hablando de los trastornos estructurales de los cromosomas, entonces se invitaba a que pasaran el cromosoma 10, el 7, por favor, acá adelante. Entonces cada uno tenía que mirar su lámina, se iba. Muchos de los que recibieron no la querían, entonces la pasaron al vecino y entonces le toca al vecino pasar. Pero bueno, alguien la salía finalmente. Y en este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que separan los dos miembros de la pareja y estamos tratando de hacer una translocación balanceada, ¿ya? Entonces, nuevamente aparece la tijera, cortamos los segmentos distales del brazo largo y después integramos la imagen para poder ver que estuviera la transformación de la alteración, ¿ya? Y ahí entonces les preguntamos si se pierde información, no se pierde información, si tuvieran algún impacto o no dentro de el ser humano que tuviera esta aportación. Se les introduce el concepto de que cuando se desbalancea esto, pudiese tener algún efecto importante dentro de la clínica. Se hace el clásico ejercicio, ya no con las rayitas del cromosoma bueno, el cromosoma malo, para hacer la segregación meiótica, sino que es que parece acá el sanito, parece acá el enfermito, y entonces vamos haciendo todos los cruces posibles para poder tratar de llegar a ver si son personas que tienen alguna alteración o no la tienen. Ahí están los profesores muy atentos, y cuando se acaba la clase, ¿qué sucede? Lo típico que le pasa siempre a todo profesor,
Se acaba la clase, no hay pregunta en ese momento, pero al final se acercan un grupo de alumnas del tercero medio a decirme que están haciendo un experimento con el profesor fulanito y que no les está resultando porque la levadura no funciona, no crece. Entonces, que si yo le puedo conseguir el dato del doctor Cubillos para poder que lee las otras levaduras, a ver si ellas sí les funcionan. Bueno, entonces, con la vergüenza del mundo, le digo a Cubillos, no solamente me tuviste que prestar las diapositivas, sino que además ahora te voy a poner trabajo porque me están solicitando esto. Me dice, pero por favor, gracias, por supuesto, esto lo necesito para mi proyecto como extensión comunitaria. Sí, bienvenida. Entonces, win-win, ¿ya? Entonces, uno muchas veces piensa que pedirle ayuda a los colegas y a las redes que tenemos, que todos tenemos y conocemos, va a ser una molestia, pero muchas veces es en beneficio de todos, ¿ya? Entonces, importante considerarlo. Y bueno, estas chiquillas ahora están trabajando en esto, que es musicoterapia, para ver si favorece el crecimiento, un ritmo u otro de las levaduras, ¿ya? Y está para presentar ahora en el proyecto de la Feria de la Ciencia. El segundo desafío ya viene a ser parte un poco de, como mencionaba Silvana y Cecil, para invitar a los colegas a participar en estas actividades y que uno lo hace como con temor inicialmente, pero no sabe cuál va a ser la recepción, pero después coge vuelo, ¿ya? Y se vincula muchísima gente y va apareciendo más interés que uno piensa que no existía en otra persona y no en uno en el planeta, pero no, hay varias personas que están en lo mismo. Y para las dos últimas reuniones previas de la Xochigen, hemos generado algunas actividades para que participen los niños, niñas y adolescentes. Esto fue una actividad que le propuse yo a la Junta Directiva para el evento del 22, que fue en Punta Arenas, Magallanes, la Patagonia chilena, y lo que les dije, bueno, deberíamos hacer una actividad para vincular a las nuevas generaciones, para motivarlos a que estudien, siguiendo nuestros principios y nuestras bases, total acogida dentro del directorio, y lo que hicimos fue de que se invitaron a participar alumnos de los dos últimos años de colegio para que hicieran unas infografías. Nuevamente para que vieran que no es la estratosfera, para que en genética se trabajaba en el país y que había mucha gente trabajando en genética. Y esas infografías tenían como obligatoriedad de que el protagonista tenía que ser un genetista que trabajara en Chile. Oiga, si tienen que trabajar en Chile, porque pues yo no me voy a excluir porque yo soy colombiana, vivo en Chile, si yo soy un genetista chileno, entonces por entrada me sacaban. Al menos podía entrar al concurso y esa misma situación vive muchos genetistas que están en el país. Entonces, se generó esa instancia y además se dio puntos específicos si el genetista era de tu región, ¿ya? Porque era una región supremamente apartada y saber que allá también había genética era súper valioso para nosotros y además porque como eran alumnos de esa región los que iban a participar, también los iba a motivar más a trabajar en esta área. Esas infografías fueron recibidas, evaluadas por una docente de básica de biología, por una profesora de lenguaje lingüista y por uno de los socios miembros de la junta directiva. Se hizo una preselección de 3 infografías, que son las que ven ustedes allí, y se publicaron todo el tiempo del Congreso en Punta Arenas en pantallas LED para que los participantes del Congreso votaran por cuál era la que más les gustaba, y eso se fusionaba con el puntaje previo que tenían de la evaluación inicial y se elegía un ganador. ¿Por qué hicimos una preselección? Porque básicamente teníamos que preparar a las ganadoras para que pudieran participar dentro de la ceremonia final, ¿ya? Y se dio una carta cuando iba a empezar el congreso diciéndole a la profesora encargada del grupo de que había sido preseleccionada como finalista, entonces que se invitaba para que fueran los padres, las alumnas y la profesora, ojalá en el uniforme del colegio, para dar más formalidad al asunto, a la ceremonia de clausura de nuestro evento en el Centro de Investigación de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Como ven ustedes allí, lo bonito es que siguieron las normas y la investigadora Juliana Viana, que se encarga fundamentalmente a genética de especies de los pingüinos magallánicos, fue protagonista en 2 de las infografías y en una tercera infografía la protagonista fue una genetista clínica que fue la doctora Gabriela Repeto. Al día de la clausura del evento, entonces se les invita una hora antes de que sea la clausura, porque la idea era que la directora del Centro de Investigaciones donde estuviéramos le diera una visita por todo el centro para motivarla más aún en el área de la ciencia. Y para sorpresa de las chicas, entonces ustedes ven a ver quién las recogió. ¿Ya? La protagonista de su infografía. Eso fue súper, súper impactante para ellas. Y además, la misma Diana las lleva a mostrar dónde estaban siendo proyectadas sus infografías. No contenta con eso,
Además, les presentó personalmente el póster que tenía expuesto en el Congreso, ¿ya? Si ustedes ven la actitud que tienen esas chicas, es como que estuvieran viendo qué sé yo, a Luis Miguel, Chayanne, no sé qué, súper emotivo, como la fan, así como fantástico, o sea, así, no lo creo, o sea, esta niña, esta cosa así con la mano así. Eso es súper motivante y son estrategias que también vinculan mucho de manera de habilidades blandas a la ciencia. Ya no es solamente el experimento, no es solamente las extracciones de cosas, sino también actividades motivacionales. Posteriormente, entonces, se procede a la premiación. El primero y el tercer lugar fueron por las infografías de Diana. Diana le llevó material de los que tiene en su laboratorio de investigación. Y la doctora Repeto, que fue su infografía como en segundo lugar elegida, no pudo ir, pero igual escuchen el video que les envía y que se proyecta ese día de la premiación antes de entregarle el galvano que reconoce el segundo lugar a la alumna. Infografía y espero que nos podamos conocer en el futuro. En primera fila porque ya están sentadas en primera fila, recibir ese saludo, ¿ya? Entonces, es súper gratificante para aquellos que no sepan, la doctora Gabriela Repeto está igual vinculada con el proyecto Genoma Humano en este momento, entonces, saber eso, lo que ella leyó y que le manden personalizado este mensaje igual es bastante potente, ¿ya? Desafío 3, Congreso del año pasado. Ya habíamos trabajado con los más grandes, entonces ahora vamos a trabajar con los más chicos. Entonces nos fuimos a la educación básica, la educación primaria. Nuevamente, pregunta uno en la asamblea de marzo, ¿quién quiere jugar conmigo, con los niños? Yo, igual que te pasa a ti ahora con tu curso, ¿ya? Entonces, contamos nuevamente con el incauto de Cubillos, que nos colabora con su tema, y con el doctor Cristian Araya, que también trabaja fundamentalmente con modelo de pescado, el doctor Patricio Hirrison, que también trabaja en el área de vegetal, con la mejora de la fruta, y yo que trabajo con genética clínica, como ya les mencioné. Lo que diseñamos en esta oportunidad fue un taller de 4 estaciones de 20 minutos de duración y cada uno le iba a contar a los chicos qué hacía un genetista en su área de trabajo, ¿ya? Para que no se quedaran como que la genética era solamente una especie, sino que cada uno le contaba, por ejemplo, Cristian le contaba, yo salgo 4 o 5 de la mañana con los pescadores, mar abierto, La Serena, norte de Chile, y sacamos pescados y esos pescados yo el que veo así como distintos a los que yo he visto, entonces saco a ver si eso es una nueva especie, ¿ya? Y empiezo a estudiarlo, ¿ya? Les lleva igual modelos, lleva cómo hacer el trabajo y todo de citogenética fundamentalmente, para que ellos se apropien de este conocimiento. Patricio, a su vez, bueno, y Cristian trajo ayudantes también de su laboratorio. Patricio, a su vez, eran grupos de 10 niños solamente. Y Patricio, a su vez, que trabaja en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Chile, llevó también un grupo de colegas que estaban ahí vinculados para que tuvieran módulos de la mejora de las distintas semillas y los efectos que ha tenido en la industria chilena. Francisco Cubillos llevó distintos modelos de agar para llevar que vieran cultivos, cómo se hacía esto, cómo se diferenciaban. Para ponerle más color le puso luminiscencia y contamos con el apoyo y soporte del el laboratorio del colegio que nos recibió, que fue otra colaboración además que tuvimos que conseguir in situ. Esto se planteó como una actividad de curso precongreso y así fue realizada. Y ustedes pues podrán ver, se me olvidó contarles también que hicimos la parte genética. La parte genética, yo llevé a alumnos del programa de especialización de genética para que me colaboraran y jugamos un poco a que, no decir que vemos niño enfermo, que hacemos tratamiento, cura, diagnóstico, no. Lo enfocamos más al área de inclusión. Entonces, de que ellos sintieran cómo estaban afectadas las personas que tenían alguna enfermedad genética. Entonces les decíamos, por ejemplo, una persona que tiene albinismo, una letrita de todos los miles que tenemos del ADN cambia, ¿ya? Y eso genera entonces, le mostramos la foto, que no tenga
color en la piel, en los ojos, pero además cambios visuales. Y previamente los alumnos habían distribuido entre ellos, pero los participantes eran los niños, de estos lentes que usan para las fiestas, para finales de las fiestas, que unos son azul, otros verde, amarillo, no hay qué, los mismos contrastes. Entonces les decíamos, ¿tú cómo ves? Verde, tú amarillo, tú no sé cuánto, ¿no? Ya, y ¿cómo ves lo que está allá? No, que se ve borroso, que no lo veo. Bueno, eso mismo sienten las personas que tienen albinismo y las que van perdiendo la vista, ¿ya? Ven distinto. Y entonces levanta la mano una niñita en uno de los 4 grupos que nos tocó. Ay, entonces por eso el profe fulanito tiene los lentes verdes. El profe fulanito tenía albinismo. Entonces ella ya está haciendo clic, entonces estaba integrando igual lo que se le estaba pasando allí. Después entonces decíamos, vamos a hacer ejercicios de olor y con el olor entonces con los ojitos vendados, el compañero le va a pasar un frasquito, huela, no sé cuánto ya. Entonces trataban de identificar qué era lo que estaban oliendo y después les decíamos, ¿saben ustedes que también hay otras personas que a veces una letra les falla y no huelen? Entonces, ¿qué piensan ustedes que le puede pasar a esa gente? No sé qué, bueno, empezaron, así que, bueno, yo les contaba que tuve una familia que 2 personas no tenían olfato y que lamentablemente un incendio, entonces tuvieron bastante afectación ellos, ¿ya? Por eso, porque no percibían nunca el olor del humo, ¿ya? Y para nuestra sorpresa en un grupo de esos, como yo siempre les decía, una letrita falta, sucede esto, una letrita falta, pastel. Entonces una tía, allá le dicen tía a la profesora, entonces, tía, yo sí, yo necesito. Yo me he puesto a pensar con lo que usted está diciendo, si esto es que le falta una letra, al que le falte más de una letra, está muy mal, baila. Entonces, te queda claro que entendían, ¿ya? Y que para dónde iba la cosa. Y al final, para terminar la actividad, les decíamos que iban a escuchar, como escucha un sordo, un video, ¿ya? Y les pasamos una proyección de un video de una empresa que hace inclusión para las artes, entonces tenía subtítulos y además tenía lenguaje de señas, ¿ya? Entonces, silencio total porque el área donde estábamos trabajando era bien apartada del resto de las otras aulas de clase, nos gustaban las aulas de inglés de ese colegio, y entonces empieza el video, y bailando la coreografía, y el texto, y las bailarinas haciéndoles en el lenguaje de señas, y entonces miran así como bien, bueno, ya. Pues, ¿reconocieron la canción? Bueno, sí, sí, yo no quiero, era una canción de Queen. Entonces, sí, yo sé cuál es ya, bueno. Y si oyeron lo mismo que oyen ustedes, es muy distinto, ¿ya? Entonces, esas fueron las actividades que hicimos en la parte de genética clínica y quisiera entonces mostrarles el video que grabó igual la empresa que nos acompañó en todo lo que fue el evento, que hizo algunas filmaciones periódicas de esto. A mí me gustó mucho porque pude comprender mejor y aprender más sobre la genética. Lo explicaron bastante bien y las actividades fueron bastante entretenidas, bacanas, los profesores eran muy amables. Me pareció muy buena, muy recreativa, habían actividades muy entretenidas. A mí me pareció muy buena, entretenida, aparte de profesores muy simpáticos. Muy buena, creativa e interesante porque además aprendí cosas que no sabía. ¿Les gustaría participar en otra actividad? Sí. Premiación que también se hizo, pero más que premiación era un sorteo de que Patricio también como actividad de extensión de su proyecto tenía la posibilidad de comprar unos microscopios que fueran armables, entonces eso fue lo que se rifó, ¿ya? A través de algunas preguntas que se le hicieron a los chicos. Y el último desafío que yo les adelanté, que está todavía en desarrollo, está a cargo de otra de las socias, que es la doctora Leonor Bustamante. La doctora Bustamante es psiquiatra, pero además es doctora en ciencia biomédica, mención genética, y ella está diseñando junto con una empresa que hace juegos en Chile y que se dedica fundamentalmente a juegos científicos, tratando de bajar información a partir de un principio científico para que los niños igual adquieran capacidades en esta área.
El proyecto ya está en fase de que fue probado con docentes del nivel en el cual serían utilizados y van a entrar a proyecto de fase de piloto con los niños para los cuales está destinado. Y como parte final, quisiera entonces invitarlos a ustedes que así como estas 3 experiencias que hemos mostrado de los distintos países que hemos participado, son fáciles de hacer, no requieren mucha implementación. Tenemos fondos por algunas partes distintas, tenemos gente que muy posiblemente esté motivada por hacer este tipo de actividades, pero que no las hemos sabido identificar dentro de nuestras redes y que, ánimo, hay que hacerlo, ¿no?